Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes de sexto básico. El día de hoy vamos a reforzar un poco el tema de la escultura propiamente relacionada con la mitología, como lo estamos viendo en la segunda unidad de nuestro año escolar. Y para ello vamos a realizar la siguiente presentación, donde vamos a tener los objetivos de aprendizaje y vamos a ir viendo qué vamos a trabajar en esta unidad. Em, de cierta forma, la unidad número 2, que es la mitología a través de la experiencia con la escultura, en la semana pasada comprendimos cuál era la relación existente entre la mitología y la escultura, ¿cierto? Con la presentación PowerPoint que les di. Y la idea de ustedes era que tuvieran que planificar de cierta forma, planificar o ver y dibujar la parte de una mitología que ustedes hayan creado, inventado, o una mitología ya existente. Ya tenemos un montón de mitos y mitologías que buscar para poder realizar en escultura, ¿ya? Esta clase, más que nada, es como para poder ir dando los indicios sobre los conceptos fundamentales del volumen y cómo crear una escultura en base a el entendimiento de dos conceptos fundamentales para la unidad: el esqueleto y el exoesqueleto. El esqueleto, como lo podemos ver en la imagen, si tuviéramos que realizar la Venus de Milo, una escultura realizada en el periodo en Grecia, eh, que no necesariamente tenía por qué tener esta estructura, porque es un bloque de mármol y ese bloque de mármol es cincelado. Es decir, si yo tuviera esta estructura de mármol, este bloque de mármol, y yo le voy cincelando, es decir, haciendo incisiones para poder generar esta forma de la escultura. Sin embargo, para nosotros es fundamental entender el concepto de esqueleto y exoesqueleto para funcionar, ¿ya? Para entender las características de esta unidad. El esqueleto podría entenderse como la estructura. Si vemos la imagen de la Venus y tuviéramos que realizar una estructura para poder copiarla en miniatura, la estructura sería más o menos así, ya como lo ven en la imagen, de alambre. Si tuviéramos que pensar en una materialidad específica para poder realizar las estructuras de las esculturas, es generalmente alambre, ¿ya? Da lo mismo si ustedes tienen o no tienen alambre en su casa. Por ahora vamos a definir que la estructura de una escultura es a partir de alambre. Es decir, tenemos que pensar en que la escultura debe ponerse de pie. Y para ello yo tengo que realizar una base hecha en estructura y una especie de puente para que esta escultura pueda ponerse de pie y no sea difícil y que no se caiga, digo. ¿Ya? El segundo concepto fundamental que vamos a reconocer es el exoesqueleto, que es la manera de revestir de cierta forma este esqueleto que nosotros llevamos dentro. Si nosotros pensamos en nuestro cuerpo como una escultura y pensamos en nuestro cuerpo como una obra de arte, pensaríamos que nuestra estructura de la escultura de nuestro cuerpo es nuestro esqueleto. Sin embargo, los músculos y la piel que reviste este esqueleto puede denominarse como es exoesqueleto. ¿Ya? El exoesqueleto es aquella que reviste esta estructura, que podría considerarse como la piel. Como nuestro abrigo, por ejemplo. Si tuviéramos que pensar en nuestra estructura, esqueleto, nuestra piel es el exoesqueleto, y el exoesqueleto que más está afuera es nuestra ropa, ¿cierto? Vamos a ir caracterizando muchas de estas cosas y desconfigurándolas ya para que podamos ir entendiendo algunas cosas. Una escultura podría lucir perfectamente como la que tenemos en la imagen, ya donde tenemos una mujer casi como en una posición de bailarina. Sabemos que mujer porque tiene curvas y porque tiene el pelo largo. No digo que sean características que no puedan reflejarse dentro de un hombre. Sin embargo, yo me atrevería a decir que esta escultura tiene características sexuales femeninas, o que podríamos deducir que tiene características sexuales femeninas.
¿ya? No necesariamente para que una escultura sea escultura tiene que poseer este fenómeno de la piel, ¿ya? De hecho, hay muchas esculturas contemporáneas que necesariamente o que no necesariamente utilizan el concepto de revestimiento para sus esculturas. Y esta escultura podría ser considerada efectivamente como una obra de arte inmediata. Vemos que tiene una base y vemos que tiene un puente para poder ser apoyada, ¿ya? La base, el puente y la escultura que viene a su lado, ¿cierto? Si tuviéramos que pensar en el caballo de Troya que fue de ofrenda, o sea, el caballo que fue de ofrenda a los troyanos para la historia del Laoconte, si se recuerdan en la clase anterior, eh, la estructura, antes de ponerle la piel o antes de revestirla, podría lucir algo como esto. Imaginen que este es el caballo de Troya que llegó a los troyanos como ofrenda al Laoconte y el sacerdote se dio cuenta de que no, que esto era una trampa totalmente. Eh, Podría lucir algo como esto. Sin embargo, y esto es lo que quería llegar, para hacer una estructura no necesariamente tenemos que considerar el material del alambre como un elemento fundamental para crear nuestra cultura. Disculpen, coronavirus. Sin embargo, podemos utilizar cualquier material, ya sea el papel, ya sea el plástico, los fideos, etcétera. ¿Ya? Como aparece en la imagen, si tuviéramos que realizar esto, si tuviéramos que realizarlo en una escultura de tamaño pequeñito, claramente podríamos crear esta misma forma simulada en papel, a lo que yo creería que podríamos responder que sí. Ya vamos a verlo en la demostración más adelante. Por lo tanto, tenemos un sinfín de formas o maneras para concebir la escultura, ya para concebir la estructura de una escultura, tal como se ve en la imagen izquierda, donde se utilizó de cierta forma pelotas de plumavit forradas con diario. ¿Ya? Yo no sé muy bien si la estructura de los brazos o del cuerpo tiene otra cuestión, otro material. Yo diría que necesariamente esta estructura fue realizada con papel y luego forrada con diario con cola fría para que quedara más dura, ¿cierto? Por lo tanto, este video va a ser bien acotado porque ustedes netamente tienen que trabajar. El encargo de esta semana es que, como ustedes tuvieron que realizar el dibujo de alguna mitología que les llamaba la atención, ya sea inventada por ustedes mismos o creada ya desde la historia, eh, como tuvieron que realizar el dibujo de la parte que más les llamó la atención, ahora tenemos que materializarlo en una escultura. Para realizar dicha escultura, ustedes pueden utilizar los materiales que ustedes encuentren en sus casas, ya sea fideos, conos de confort, papel de diario, cuadernos viejos, etc. Si pensamos en el cuaderno viejo, yo siempre les pongo el ejemplo del cuaderno viejo, si pensamos en el cuaderno viejo como una forma de materializar esta estructura eh, podríamos llegar a que incluso en las partes de acá del cuaderno tenemos alambre y podríamos desarmar esto para poder tener el alambre necesario que nosotros podríamos utilizar. Ya no necesariamente tengo por qué comprarme alambre, puedo utilizar materiales que hay en mi casa. Ya, como ven en la imagen, también se pueden utilizar fideos para poder hacer una escultura o una estructura para la escultura. ¿Ya? Entonces, si suponemos que yo voy a utilizar el papel para poder realizar la estructura de mi escultura, yo tomo el papel, tomo la hoja, ¿cierto? Y voy a tratar de ir generando lulitos. Así se le denomina, o si podemos denominarle más coloquialmente hablando, a las estructuras que son más bien lineales, ¿cierto? Si yo tuviera que hacer una base con esto, lo tomo, genero la base, ¿cierto? Con scotch o con hilo, ustedes pueden utilizar cualquier cosa que tengan en la casa. Vamos a ir forrando esta estructura para que nos quede esta forma, ¿ya? Si se fijan, nuestro esqueleto generalmente tiende a ser con formas más sólidas. Sin embargo, cuando hablamos de una estructura, de una escultura, tenemos que tratar de trabajar en cuestiones más lineales, como lo que vimos en las imágenes que les presenté. Es decir, si yo quiero hacer una cabeza, porque yo quiero representar el dios Zeus, por ejemplo, el dios de la tormenta, el dios creador de casi toda la mitología griega, yo voy a ir generando de cierta forma, para hacer la cabeza,
y hacer la estructura de una cabeza, puedo tomar 2 lulitos de papel e ir pegándolos. ¿Ya? No tiene por qué ser papel, ustedes pueden utilizar cualquier cosa que ustedes tengan en su casa, reitero. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, tienen bombillas y quieren mezclar la bombilla con el papel para poder hacer las estructuras, no hay problema. ¿Ya? No, ¿ya? Tenemos la forma de lo que podría ser una cabeza. Ustedes lo hacen con más calma. Yo necesito, necesariamente tengo que hacer valer el tiempo que tengo para que ustedes puedan comprenderlo. Entonces por eso lo hago más rápido y me queda un poquito más deforme. Pero si tuviéramos que pensar en una cabeza y en la estructura de una cabeza, podría ser algo como esto, ¿ya? No es algo tan complejo, ¿cierto? Palitos de brocheta. Tenemos palitos de brocheta que también podemos utilizar para poder hacer las cosas. Los vamos quebrando. Generalmente yo les recomendaría utilizar una tijera para hacer esto, porque con la ayuda de la tijera yo tomo y voy marcando las partes que yo necesariamente tengo que cortar y del tamaño que yo los necesito. Entonces, una vez que lo tenga marcado, lo corto y me queda algo como esto. E incluso podría tomar estas dos partes, supongamos que estos son tallarines, no necesariamente tienen por qué ser palitos de brocheta, y estos los puedo pegar un poco con scotch, generar esta forma. Sin embargo, para darle más firmeza, también puedo utilizar el hilo y enrollar de cierta forma estas partes que podrían ser las articulaciones de nuestro esqueleto con el hilo, ¿ya? Tenemos bombillas. Las bombillas son un poco más flexibles y nos permiten generar volúmenes de la forma que queramos, ¿ya? Si queremos hacer un triángulo, por ejemplo, yo los doblo de esta forma y genero el triángulo. Si la cabeza de mi persona, de la persona que yo quiero realizar en la mitología, es triangular, tomo 2 bombillas y voy generando los volúmenes. ¿Ya? ¿Se entiende? No necesariamente tiene por qué ser alambre. Si es alambre, genial. Desarman esto de los cuadernos viejos que tengan que no vayan a utilizar en su casa y voy generando las estructuras con ellos. Espero que quede todo muy claro, que tengan una muy buena semana y que puedan trabajar en esto de la mejor manera posible, ¿ya? Eso, un abrazo y un beso a cada uno de ustedes.